Buenas noches, doctor Alejandro. Nosotros somos el equipo 13, conformado por Etilma, Yesid y quien les habla, Alba Cecilia. Y hoy queremos compartirle no solamente el resultado final, sino un poco del proceso que vivimos durante la asignatura de Educación Intercultural y de Género. A lo largo del curso fuimos entendiendo que hablar de inclusión no es tan sencillo como parece, porque muchas veces creemos que por reconocer que hay diversidad ya estamos siendo inclusivos, pero en realidad en la práctica cotidiana del aula siguen existiendo muchas barreras. Por ejemplo, uno de los primeros aspectos que identificamos fue que todavía predominan prácticas pedagógicas muy tradicionales, es decir, formas de enseñar que no necesariamente tienen en cuenta la diversidad de los estudiantes o sus contextos o sus realidades. También vimos que existen muchos estereotipos culturales y de género y que a veces reproducimos sin darnos cuenta. Por ejemplo, en cosas tan simples como los ejemplos que usamos en clase o los roles que asignamos o las expectativas que tenemos frente a los niños y las niñas. Y otro aspecto que nos llamó mucho la atención es que muchas veces se habla de interculturalidad, pero de una forma muy superficial. Es decir, se reconoce que hay culturas diferentes, eso sí, pero no se cuestiona realmente las relaciones de poder o las desigualdades que existen. Y finalmente encontramos que hay una falta de formación docente contextualizada. No es que los docentes no quieran cambiar, sino que muchas veces no tenemos los espacios ni las herramientas para reflexionar sobre la práctica. Y a partir de todo esto, empezamos a construir nuestro trabajo. Y aquí fue clave lo que aprendimos con los referentes teóricos de la materia. Por ejemplo, con Freire entendimos que la educación debe ser un proceso crítico, donde el docente no solo transmite información, sino que también cuestiona la realidad. Con Walls comprendimos que la interculturalidad no puede quedarse en el discurso, sino que debe transformar las estructuras educativas. Y con autoras como Crenshaw y Boder, entendimos que no podemos analizar el género de forma aislada, sino que está conectado con otros factores como la cultura, la clase social y el contexto. Entonces, todo esto nos llevó a hacernos una pregunta central. ¿Cómo podemos lograr que todo esto realmente se refleje en la práctica docente? Y desde ahí nace nuestra propuesta. Bueno, retomando un poco esa pregunta que nos hicimos como grupo, diseñamos una propuesta de investigación que fuera realmente aplicable al contexto educativo. Nuestro objetivo principal fue fortalecer las prácticas pedagógicas de los docentes desde la interculturalidad crítica y el enfoque de género, pero no solo desde la teoría, sino desde la reflexión y la acción. Entonces pensamos en una estrategia concreta, un taller formativo dirigido a los docentes, lo llamamos Saberes Docentes, Interculturalidad y Género, y lo planteamos como un espacio donde los docentes no es un receptor pasivo, sino un participante activo que reflexiona sobre su propia práctica. Algo importante es que este taller tiene un enfoque participativo porque parte de la experiencia de los docentes, reflexivo porque busca cuestionar creencias y situado porque se adapta al contexto real donde trabaja. El taller tiene una duración de 12 horas, divididas en 4 sesiones. Cada una tiene un propósito muy claro. En la primera sesión trabajamos el encuentro intercultural. Aquí la idea es que los docentes reconozcan la diversidad que existe en sus aulas, pero también que se reconozcan a sí mismos como sujetos culturales. Esto es importante porque muchas veces enseñamos sin cuestionar desde dónde estamos enseñando. En la segunda sesión abordamos la interculturalidad crítica. Ya no se trata solo de reconocer diferencias, sino de analizar prácticas que pueden ser excluyentes. Por ejemplo, qué contenidos priorizamos, qué voces dejamos por fuera y qué tipo de conocimientos valoramos más. En la tercera sesión trabajamos el tema de género e interseccionalidad.
Aquí se hace un análisis más profundo de cómo el género se cruza con otros factores y cómo eso influye en las experiencias de los estudiantes dentro del aula. Y finalmente, en la cuarta sesión, llegamos a las prácticas transformadoras. En este espacio, los docentes diseñan estrategias concretas que pueden aplicar en sus aulas, teniendo en cuenta que todo lo reflexionado anteriormente. Entonces, más que un taller teórico, lo que proponemos es un proceso que va desde la reflexión hasta la acción, porque algo que nos dejó muy claro esta asignatura es que la transformación educativa empieza por cuestionar lo que nosotros mismos hacemos en el aula. Otro aspecto fundamental de nuestra propuesta es el tema de la evaluación. Nos preguntamos cómo podemos evidenciar que realmente hay un cambio en las prácticas docentes y por eso planteamos una evaluación que combina diferentes enfoques. Por un lado, usamos herramientas cuantitativas como las listas de cotejo que permiten observar aspectos muy importantes, indicadores observables, rúbrica de desempeño, observación, transferencia de aprendizajes, entre otras. Pero también incluimos herramientas cualitativas como diarios reflexivos, observaciones de aula, entrevistas. Esto es muy importante porque los cambios no solo se ven en lo que el docente hace, sino también en lo que piensa y en cómo interpreta su práctica. Además, planteamos una solución en 3 momentos: al inicio, durante el proceso y al final para poder ver la evolución. También hicimos una comparación con las políticas educativas actuales en Colombia y encontramos que aún existen lineamientos que promueven la inclusión, la interculturalidad y el enfoque de género. Muchas personas eh, a veces se quedan en el plano teórico. Es decir, hay una distancia entre lo que dicen las políticas y lo que realmente ocurre en el aula. Por eso, nuestra propuesta busca aportar precisamente en ese punto, llevar esos enfoques a la práctica de manera real y contextualizada. Para cerrar, nos gustaría dejar una reflexión que resume todo nuestro trabajo. Durante mucho tiempo la educación ha hablado de tolerar la diferencia, pero hoy entendemos que eso no es suficiente. Necesitamos avanzar hacia una capacitación y una aceptación activa donde la diversidad no solo se respete, sino que se valore y se convierta en una oportunidad de aprendizaje. En ese sentido, nuestra propuesta busca precisamente eso: pasar de la teoría a la práctica, del discurso a la acción y de la inclusión como idea a la inclusión como experiencia real en el aula. Estas son las referencias bibliográficas que implementamos para este trabajo. Muchas gracias y espero que sea de su total.